Miércoles 16 de noviembre, cuéntenos, escríbanos en redes sociales, participen con nosotros, qué les está pasando con los médicos, cómo ven la sanidad, qué opinan de las urgencias. Estaremos encantados también de compartir sus opiniones, como las que vamos a verter ahora sobre los precios. Luego hablaremos de educación, Manolo, pero cuenta el periódico hoy de una forma también muy triste, ¿no? Muy sangrante, cómo están subiendo los precios, pero de los productos, Pablo, básicos. De la cesta de la compra, del mercado, de la fruta, de la carne, Sí, la escalada es era imparable. Previsible, entre comillas. Primero viene la energía y luego va lo demás. Fíjate, ahora la energía va para abajo, es previsible que luego que los precios le sigan dentro de unos meses, pero ahora mismo la situación es la que es. Y no hace falta ir al INE que te llene de presupuestos, vete al supermercado y es brutal. Esa es la mejor encuesta. Lo que antes valía 1 euro ahora vale 3, lo que antes valía 5 ahora vale 7, o sea, 7, 9, 10. Sí. Es así generalizado. Y esto es lo peor, porque uno puede moverse menos o poner un gradito menos la calefacción o tal, pero comer es complicado. Dejar de comer. Y eso que se ha parado la huelga de camiones. De camiones, sí, bueno, eso era ya... De puntilla, vamos. Una cosa que tú dices, pero bueno, a estas alturas de la vida y con lo que hay. Yo entendí la huelga, la primera de sus huelgas, la de marzo fue. Sí, marzo. Pero esta de ahora no la entendía. Se habían tomado medidas, no sé. Esta sí que me pareció una huelga más política que otra cosa. Afortunadamente pues no ha ido a ningún lado, pero bueno. Estamos muy... Al final, todas estas cosas nos hacen ver, de nuevo, que llevamos 3 años seguidos viendo lo frágil que es todo a nuestro alrededor. Sí. Que parecía que estábamos en un mundo blindado y una huelga de camiones te lo tira todo, una guerra a 10.000 kilómetros nos afecta en el supermercado de te aquí. Destroza y te sube el precio de las lechugas. Somos así. Y lo que sí que es verdad es que una subida interanual del 14% en la alimentación muy duro. Es de preocuparse. Sí. De preocuparse. Tenemos también el gráfico del IPC, esa información que cuenta el periódico hoy, lo vamos a mostrar de inmediato, porque la curva ha sido ascendente durante muchos meses. Es verdad que parece que baja un poquito en las últimas revisiones, ahí lo vemos. No sé, María Ángeles, esto si va a seguir para abajo, si vamos a poder empujar todos ese puntito rojo a lo más abajo posible. Que es curioso, es que sí, hace tan poco como en el 2020 la inflación era negativa. Era negativa, eso es. Y estamos preocupados porque una deflación es una cosa muy mala también. Lo cual los economistas explican con el hecho de que es que había muchísimos billetes, había mucho dinero circulante, había la política muchos billetes monetaria, de 500 por ahí. No, la política monetaria era dar dinero en los bancos centrales. El que lo tiene. Yo el de 500... ni lo sabemos, ¿no? No sé ni de qué colores. No sé ni de qué colores. Bueno, la inflación yo creo que ha estado tan alta que ya solo le queda bajar. Espero. Pero vamos, ojalá. Yo creo que sí, que la tendencia será la baja, salvo... Y como muy bien dices, como estamos todos tan conectados, depende de lo que pase en Ucrania, depende de lo que pase en no sé qué, depende de lo que pase en no sé cuántos, que entonces sí que nos puede afectar, que somos aquí pues actores pasivos, ¿no? Eso es. Y yo creo que también hay gente que ha aprovechado para subir precios sin necesidad de subir precios. ¿Tú crees? Sí. Sí. Estoy convencida. Convencidísima. Vamos. No, y ahora estamos ante unos días en que nos van a bajar todo al 50%, al 70%. Bueno, con el Black Friday. El Black Friday. Bueno. ¿Sí? Que va a bajar la inflación, aunque sea unos días. Claro, que sea unos días. Ojito con eso, que hay una cosa que hace muy bien la OCU, creo que es todos los años, hace un observatorio del Black Friday en Internet, claro, que es donde se puede hacer, y controla los precios durante los 2 meses anteriores. Y luego, esos días, el Black Porque Friday... también hay fraude en eso, es verdad. Y el Cyber Monday que viene después, que es el lunes. Cyber Monday, pues es una curva de campana. Así, sube a mitad de octubre. Para luego rebajarlo y dejarlo casi igual. No sube tanto. Eso es. Hay que, como siempre, todo en esta vida, hay que tener mucho ojito con las ofertas. Ha pasado también en los últimos años, Manolo, tiro de tu experiencia periodística e informativa,
¿Recuerdas? Que yo soy locutor, no periodista. Has hecho un gran periodismo y has hecho Bueno. unas grandes locuciones y has sido un gran presentador que ha contado cómo empezaban esos periodos de rebajas cuando las rebajas estaban establecidas en un periodo. Eso también se ha deshecho completamente, ¿verdad? Ahora ya las no se puede pasar del 7 de marzo, por ejemplo, me decían. Y ahora hay ahora eso ya ha cambiado. Es que hay rebajas todo el año. Eso es. Mira, hay una tienda en Logroño cuyo nombre no voy a mencionar, que se dedica a la joyería, que lleva años poniendo... Estamos a punto de cerrar, vamos a cerrar. Cierre, liquidación, precio, aproveche. Liquidación total, ofertas por liquidación. Veo que todo... Ya sé cuál dices. Sí. Está en un sitio muy céntrico, ¿verdad? Sí, pero oye... es que no puede cerrar. No puede cerrar. No le dejan a los clientes. Pablo, pero es verdad, era una información también que teníamos casi marcada en el calendario. Venga, ahora toca las rebajas. Eso ya se ha diluido en este calendario general de... Y yo creo que para bien. A ver, Sí. era un poco estupidez, entre comillas. Sí. A ver, de un sistema económico anterior, el decir, bueno, no, tú solo puedes rebajar tus precios en enero y en julio. Puedo poner los precios que quiera cuando me dé la gana, digo yo. Es una cuestión de pura libertad comercial, tampoco tiene mucho sentido. Y bueno, yo sí que echo de menos yo también he hecho esos reportajes ¿verdad? de esto de rebajas. La rebaja, la gente salía de Es esa masa. primera, Es masa. ese primer día de rebajas con las tiendas, con las las señoras pegándose por las Es todo producto textil. Y yo voy a Claro. añadiros algo A ver. que en uno de los espacios que hacíamos preguntábamos a la gente por un tema. Pues eso, por ejemplo, las rebajas, ¿no? Y a una señora empieza a hablar de determinado establecimiento o tienda que había comprado una prenda el día antes de comenzar las rebajas. Y hay una diferencia pues, de 70%. Y claro, fue a devolverla y dije al otro que no, que eso eran... O sea, que antes, se llevaba sí. a rajatabla el tema. Para la pobre señora, y eso es usted que haga. Yo lo estoy escuchando. Creo que puede usted tener razón, pero también tiene razón el del establecimiento. Claro. Si empiezan el 7 de marzo luego después, o terminan... mucho. Las devoluciones, sí. Vamos a cerrar este capítulo con una reflexión, María Ángeles, sobre lo que apuntaban también, la huelga de transportistas que se veía, parece desde un principio, que en esta ocasión no iba a tener el eco, el recorrido ni el apoyo de la anterior, de la de marzo, ¿no? Sí, yo creo que, vamos, ya hubiera sido también, como decía, la puntilla, ¿no? El símil taurino que utiliza, que yo creo que sí que se veía claramente. Si que los no escuchas tenía... a ellos, sí que están cargados de argumentos, porque insisten en que el Real Decreto no se cumple, la ley que salió de aquellas protestas tiene muchos flecos, no se vigila, sigue habiendo abusos. Bueno, pero eso tendrán que utilizar todo el sistema administrativo, judicial necesario y tal, pero si la ley la tienes, ¿no? Se supone que el cambio ya está hecho, ¿no? Yo creo que igual tienen que ir... O sea, que tienen razón en muchas cosas, sí, porque lo que no se puede trabajar es a pérdidas. O sea, eso es lo que no se puede trabajar en ningún sector. Los únicos empresarios del mundo que piden más inspecciones. Es verdad. Claro, pero es que hay unos cuantos sectores que están trabajando a pérdidas y evidentemente yo creo que eso está claro que no puede ser y que se necesitarán los controles necesarios, pero la ley ya está hecha, o sea, quiero decir, a ese respecto lo único que pueden exigir es que se cumpla, ¿no? Exacto. Hemos visto también en un rótulo, nos lo ponían los compañeros, Pablo, que quizá la rebaja de los 20 céntimos se está considerando ahora desde el Ministerio establecérsela a los profesionales o a ciertos sectores determinados. O sea que esta medida universal de la que todos nos hemos beneficiado durante meses podría, ponemos en condicional, podría cambiar. Hombre, Ahí lo vemos. El precio del petróleo está bajando, o al menos se mantiene estable, lo cual significa que la gasolina bajará dentro de un par de meses, no antes. Y bueno, pues sería una medida más o menos lógica, o al menos es la evolución lógica, ¿no? Primero para todos, luego para los profesionales y tal. Pero ahora mismo el litro de gasoil, yo ayer lo pagué a 1,98. Y yo. En la frontera casi de los 2 euros. La situación no ha cambiado. No. Luego te devuelven unos centimitos. Y Eso es. Dan el ticket con lo que... Sí, claro. La situación sigue siendo igual de mala que era hace
bueno, es que no me acuerdo 6 cuándo se puso meses. esta medida, 6 meses, Sí, sí. sí. Entonces, si se hace, pues será otra piedrecita más para nosotros, claro. Eso es así. A la economía familiar. Vamos ya con lo que apuntaban hace un instante los compañeros en el primer bloque de la tertulia. Polémicas educativas en nuestra comunidad y se habla mucho del artículo 53, está en los periódicos, los profesionales mandan cartas al director, les estamos contando noticias en torno a esos puntos polémicos. Si no los han visto, vamos a hacer ese ejercicio por ustedes. Hemos abierto el BOR, el Boletín Oficial de La Rioja, y hemos extraído esas cuestiones del artículo 53 para que las puedan ver. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que está generando polémica? Pues las conductas que se deben evitar dentro del área. Si leen ustedes cada una de ellas, ya sabemos, Pablo, que nadie lee en la televisión, así que vamos a intentar darles algunos. Por ejemplo, no llevar la clase preparada. Se dice que hay que evitar eso. Hay que evitar dar explicaciones confusas. Hay que evitar no escuchar, que los profesores no sean objetivos. Les ha molestado esto mucho, María Ángeles. Sí, a ver, a mí me parece que son como cosas que son muy obvias, ¿no? Que se da por hecho que todo profesor tiene que hacer. No sé muy bien qué sentido tiene ponerlo en un artículo, porque eso indica que no se está haciendo o da la imagen, de que alguno puede que no se esté haciendo, ¿no? Cosa que no sé si será, pero yo creo que hay otros procedimientos para ello, porque evidentemente si tú no das la clase y no llevas la materia preparada, pues lógicamente es que lo primero que es o que te echen o que te expedienten, pero vamos, no creo que se necesite el artículo. Lo leemos ahí, el consejero Uruñuela dice que esto sí que se da, pero en casos concretos. Pues si se da, y se da en casos concretos hay que actuar. Quiero decir, que un profesor que no da la clase, que no da la materia, que se va pronto de clase, que no cumple sus obligaciones... Sí. Pues no le pueden pagar el sueldo, no sé cómo lo verán, algo tendrán que hacer para ello y hay métodos para ello, o sea, desde la expulsión, apertura de expediente, lo que eso. No me parece que sea el objeto, que bueno, que puede estar en la ley, bueno, bien, pero que no sé si es objeto de esta controversia. A mí me parece que el objeto tendría que estar centrado, que es donde además fallan los colegios, cuando hay cosas de bullying, cuando hay problemas de convivencia entre los alumnos, que hay muchos, la regulación de todo eso, eso sí que me parece importante. Entonces yo creo que se está poniendo el foco donde no debería estar, porque el foco, el problema real de los colegios es la falta de intervención muchas veces cuando tienen casos de bullying y cosas de estas cuestiones, la falta de que no saben cómo tratarlos, entonces que no están preparados para ello. Gestionar todo eso, eso podría estar, o sea, sería el objeto, me parece, central de una reforma. Una reforma. Según este artículo se da a entender que hay profesores, lo estamos leyendo, que hablan por el móvil en clase sin justificación, que llegan tarde o salen antes de hora, que mantienen la misma metodología y disposición en el aula, que no llevan la clase preparada. Esto es lo que se deja caer, que en algunos casos concretos puede ocurrir, Manolo. Yo quiero pensar que son los menos. En general, no tenemos duda, claro. Lo que yo conozco de la enseñanza y compañeros. Ahora, el acento que ponía María Ángeles, estoy totalmente de acuerdo. El tema del bullying, la convivencia no siempre buena entre alumnos. Algunos profesores se quejan ya de los adolescentes, que vienen ya con otro carácter y tal. Falta de educación por parte de quien corresponda, pero vamos, yo creo que son excepciones que no confirman la regla, vamos. Me parece a mí. Las retribuciones, decían también desde el CESIF, la falta de profesionales. Vamos a recordar lo que nos contaban desde el sindicato hace también unas horas en torno a esta polémica en la que también abordaban ellos ese controvertido artículo 53. Por ejemplo, sin ir más lejos, el artículo 53 es una falta de consideración a los docentes. Decir, por ejemplo, que el profesorado no hay que aburrir en clase, hay que llevar la clase preparada, no hablar con el móvil, no expulsar a la clase con frecuencia, realmente es una falta de respeto y una desconsideración al docente riojano. Si queremos competir con la empresa privada y con las comunidades limítrofes, hay que mejorar las condiciones y las retribuciones del docente riojano. Habla como un profesor. Las comunidades, comunidades limítrofes, siempre parece que el tema va al mismo va por lado. ahí, A mí está...
esta polémica me parece una tontada de tamaño sideral. Es posible que hayan salido por ahí después de muchos otros episodios de no salir por ningún lado, cosa que es extraño en los sindicatos de la educación, las cosas como son. Venimos de una planificación de currículos que se terminó en julio, que no hubo, que hubo que planificar y lanzar optativas en la ESO, por ejemplo, que no se sabía qué eran, porque no había currículums. venimos de un fallo con los libros más que significativo. Sí. Gestión. Sí. Y esto es un poco el chocolate del oro, que a los profesores les ha tocado la moral, que les digan lo que tienen que hacer, que eso lo sabe todo el mundo. Es como si tú te dicen, claro, no vaya usted dando bofetas por la calle, hombre, ya. Gracias por el consejo. Evidentemente esto es una tontería, es una de esas cosas en las que se enfangan a veces las autoridades educativas, que no van a ninguna parte y que no tiene más. Ahora, ¿hay problemas en la educación? Sí, claro. Es más grave, por ejemplo, ahora mismo el cambio de modelo educativo, que yo creo que va en la buena dirección, las cosas como son. Ha venido, sin embargo, con un montón de burocracia educativa que a los profesores los tiene locos. Hay un programa que se llama el Gauss, que ya es casi famoso entre ellos, que están un poco, pues bueno, un poco hasta arriba de él, ¿no? Luego, falta de profesores, resulta módulos. Que aquí voy a ser un poco malo, las cosas como son, que ese carácter tajante e inflexible que los profesores de la pública alababan cuando Uruñuela se lo dedicaba a la privada, ahora ya no les gusta tanto, ¿vale? Eso que decía él de competir con la privada, los colegios públicos no tienen que competir con la privada, no pueden competir con la privada, son otra cosa, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero claro, esta ha sido la manera de funcionar de la Consejería de Educación de este gobierno desde que empezó. O sea, es una consejería muy flexible, muy ideológica. A ver, las cosas como son. Este decreto de convivencia tiene, entre otras cosas, eso de la desaparición de la figura del profesor como autoridad, eso de decir, no, es que la convivencia, que es a lo que va esto, no solo es culpa de los alumnos, no se trata de educar a los alumnos solo, es que también los profesores hay que educarlos y llevarlos por aquí. Pues no sé. Han dicho, estamos viendo ahí, que sí que están abiertos a retocar ese artículo 50. Por ahora están abiertos a despejar dudas, ya veremos si... Esto es muy gracioso, dicen, no, esto está malo. Espera que se lo explico. Espera que se lo explico. Que no lo ha entendido bien. Claro. Sí. María Ángeles, ¿alguna última reflexión sobre...? Sí, yo creo que los problemas de la educación no los abordan directamente, que es lo que he dicho, ¿no? El problema de todo que es ahora muy importante, de todo lo que es el bullying e incluso la educación de los alumnos en las aulas, pues tampoco se aborda. Y yo creo que ahí sí que es un problema no solamente de ley, sino de sentar protocolos y de preparar a la gente, que es distinto. Hay un problema que también algunas veces se aborda, que a mí me ha dicho voy a subrayar lo que decía Manolo y lo que contábamos aquí. La inmensa mayoría de los sanitarios y la inmensa mayoría abrumadora de los profesores y de los educadores son excepcionales. Y eso, para que nadie se moleste viendo esta tertulia, que quede aquí bien claro, y lo marcamos, lo grabamos en mármol, lo subrayamos. Algún buen amigo que es profesor decía, si es que el problema, uno de los principales problemas es que no hay niños en La Rioja. Que es que también vamos a tener que seguir cerrando colegios, como ya ha ocurrido, Pablo, con el San Francisco y como tristemente durante décadas pasadas sucedía en muchos pueblos. Yo creo que tenemos una enorme oportunidad por delante, que es me decía, el verdadero problema es ese, o sea, que nos van a faltar niños. Van a faltar niños para tener una clase de 25. Eso es. Pero no creo que falte para tener una clase de 15. Eso es. Igual las clases no tienen que ser de 25. Igual se puede cambiar de otra manera. La ratio. Claro, se baja la ratio. Es que una clase de 25 es excesiva. Y puedes aprovechar... Claro, esto me viene de familia, porque mi mujer es maestra de pedagogía terapéutica. Puedes aprovechar para atender la diversidad que hay en la escuela riojana, que es muy grande, por muchas cosas, o sea, por las mismas que las demás, pero luego además hay otras características propias, y para tratarla de otra manera, de una manera más profesional. ¿Cuántos seréis en clase vosotros, Pablo? 40.
40. Yo también, yo en torno a 40 o más, casi 40. siempre. Claro, Pero no nos contábamos. No, sí, ni se contaba. claro, pero la educación no es igual. No es Claro, lo mismo una es lo clase de mismo. 40 que de 25 que de 15. ¿Cuántos que de erais 10. vosotros? Pues más o menos por ahí. También. Es que- Entonces, pues en una clase de 40 la aprovechan por los que la aprovechan, el que no... Sí, Sí. y Pero en aquí una era- clase de 15 es difícil que no la aprovechen si eres buen profesor. Yo quisiera, abundando en lo que ha dicho Pablo ahora de la enseñanza de pedagogía terapéutica, Sí. mandar un mensaje de apoyo y de cariño y de afecto al profesorado que se dedica a esta especialidad. Bueno. Y en un Maravilloso. con uno concreto, que es el Marqués de Vallejo, tenemos aquí un colegio que es magnífico. Atienden a los niños y no tan niños, de maravilla. Si alguna persona tiene interés en comprobar mis palabras, que acudan, porque a ese profesorado, pues con este tema, chapó. Chapó. con este tema, perdón, que Sí. soy muy breve, hay otro Otro debate. otro riesgo Sí, sí, sí. y otro debate que es bastante importante, y volvemos a lo mismo, que por una concepción bastante ideológica de la educación, y para mi gusto equivocadamente, se está tendiendo a la eliminación de los colegios especiales Eso para llevar a esos niños a aulas normales, lo cual... Recuérdate de la exministra, hoy Cela. embajadora en el Sí, sí, sí. Vaticano. Cela. Eso que decía. Lo cual, sí. en teoría, suscita palabras muy bonitas, esto de integración, y de Integración, tal pero igual. es imposible. En la práctica te lleva a la desatención de este tipo de críos. Es que la realidad luego no es lo que... El papel lo aguanta todo, ¿verdad? Sí, sí, Como pero se suele decir. es que para eso tienes que dotar muchos medios. Claro, Claro. claro. Con los Y medios aún- que y aún- tienes es imposible hacer Y aún eso. así, hay cosas que se pueden hacer en aula con niños dentro del aula y hay cosas que no se pueden hacer en aula con los niños. Claro. Y hay niños que requieren otro tipo de Atenciones, asistencia sí, sí. fuera del aula, Atención y personalizada, cada niño es un mundo completamente distinto. Sabiendo cómo hay, Pablo, también familias que están por ese paso, Sí. que quieren que sus Sin hijos duda. estén en una línea educativa normalizada y que... Claro, que los ahí ¿eh? hay una... Pero otros entienden que no es posible. Hay una frontera muy clara. Evidentemente los padres siempre quieren que su hijo sea lo más, iba a decir normal, aunque es una palabra muy fea, porque que esté lo más integrado posible. Eso es. Pero luego está hasta qué punto eso es bueno para el propio menor, el propio niño. Y hasta qué punto hay que atender o desatender a los profesores y a sus criterios. Es muy complicado. A mí lo que me molesta es que todo esto se haga por un afán ideológico que viene de muy lejos de las clases. Es decir, Está en otras esferas. Sí, claro, sí. como por ejemplo lo que ha pasado con la ley esta del sí es sí. Vamos a hacer una Ahora ley lo abordamos. con una carga ideológica de la leche, pero que luego el contacto con la realidad se da un castañazo porque tiene problemas De aplicación y de problemas sentencias. técnicos Sí, sí. tremendos. Claro. Pues con eso estamos. Bueno, pues que está muy interesante siempre el debate educativo, lo abordaremos, se lo prometemos, en próximos programas porque merece mucho la pena. Tenemos que hacer una pausita pequeña y a la vuelta abrimos ya el tercer tramo de la tertulia con lo que ha dicho Pablo. Sí es sí, polémicas nacionales, ministras, Sánchez, sedición, malversación. ¿Habéis malversado alguna vez, María Ángeles? No. ¿Has sido sediciosa alguna No vez? he tenido ni oportunidad, Ni pero vamos, ocasión. tampoco. Ni ocasión. Ahora regresamos aquí en TVR, la televisión de los riojanos. Sigue la tertulia, como cada miércoles, aquí en su cadena.